que vayas conmigo a la palabra de Dios, a Lucas 7. Quiero primero leer el texto y después vamos a compartir y a conversar un poco acerca de esto. Recuerda que tú puedes ahí, una de las ventajas de estas redes sociales es que tú compartes ahí también lo que Dios va ministrando, y estoy seguro que eso va a ser de bendición para otros, y sobre todo cuando la palabra de Dios complementa lo que está haciendo en tu vida. Dice Lucas 7:1, la fe del centurión. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Pero ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Escucha bien esto. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Y yo quiero detenerme acá a compartir contigo varias cosas que creo el Señor a través de este pasaje está ministrando a nuestras vidas y quiere ministrar a nuestras vidas. Pero especialmente eh, yo quiero antes de esto detenerme y orar, darle gracias a Dios nuevamente. Perdóname que el devocional a veces es intencional porque no siempre será una sistemática. Sé que muchos quieren un orden, pero no siempre vamos a poder tener esa sistemática. A veces vamos a tener que decirle a Dios, escuchar su voz y detenernos y decirle a Dios: Señor, háblame. Yo sé que aquí hay algo para mí. Dile ahí, tómate un minuto y dile: Señor, tú eres el Dios de esperanza, de fe. Y yo quiero que esta palabra hable a mi vida. Quita todo velo, todo engaño. Déjame escucharla para mí. Como el centurión, Señor, yo quiero tener esa fe. Amén. Bueno, vamos aquí al grano, como el cuento. Vamos aquí a este punto y quiero que vayamos desglosando un poco esta palabra de lo que dice. Bueno, para entrar en contexto, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos. Jesús viene, dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. O sea, entró en una zona, ¿sí? Del Imperio Romano, pero Jesús venía de hacer muchos milagros. Lucas 5:15 dice: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Y que es importante entender. Jesús viene con una fama. Muchas personas ya habían empezado a conocerle, ya habían empezado a escuchar sus milagros, ¿sí? Esto es importante para poder identificar lo que la palabra de Dios está hablando acá. Después en esta parte sigue el otro personaje y dice: cuando llegaron ante Jesús, perdón, me salté aquí. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo. Hay dos personas, un centurión, y hay que es importante aclarar, un centurión romano, ¿sí? No era una persona judía, ¿sí? Tenía un siervo que él amaba mucho y que estaba enfermo. De oídas había escuchado, dice la palabra de Dios, a punto de morir. Déjeme, yo vuelvo y lo leo. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. ¿Sí? No era una enfermedad cualquiera, no tenía gripa, ¿sí? Dice, como oyó hablar de Jesús, ¿quién? El centurión. Recuerde que Jesús venía con fama. Y aquí tú empiezas a hacerte preguntas. Yo empiezo a hacerme preguntas acerca del texto. Y tú te puedes preguntar acá un poco, ¿qué podría haber escuchado el centurión de Jesús? ¿Cómo habría escuchado? Recuerda esto, dice, Jesús traía mucha fama.
Entonces la fama venía de testimonios, de cosas hechas, ¿sí? De cosas contadas con mucha veracidad. No, usted no adquiere fama por hacer cosas simples. Normalmente la fama se adquiere en cosas que sobrepasan eh, los niveles de muchas cosas, ¿sí? Dice aquí, como yo hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos. Quiero que resalte esto importante. Este centurión tenía autoridad, ¿sí? Y eso es importante en lo que quiero compartirte hoy. Dice, a pedirle que fuera a sanar a su siervo. ¿A quién envió? A unos dirigentes judíos. O sea, este centurión tenía autoridad, voy a ponerlo en estos términos un poco más colombianos, tenía palanca, ¿sí? Y tenía autoridad para enviar a los ancianos. Estaba enviando autoridades para que intercedieran por él. Y las autoridades, pues obviamente como obedecían y lo consideraban un hombre justo, dice la palabra acá, ¿ah? Que llegaron a interceder por él. ¿Sí? Unos dirigentes de los judíos a pedirle, el centurión mandó a unos dirigentes a pedirle que fuera a sanar a su siervo. ¿Sí? Y mire lo que sigue diciendo acá. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. No le pidieron, le rogaron. O sea, le empezaron a clamar a Jesús. Y aquí hay varias cosas interesantes que podemos ir resaltando de este pasaje, de esta porción bíblica. Este centurión de oídas había escuchado a Jesús y ya creía en él, ¿sí? Que es a donde quiero llevarte. Este centurión había visto testimonios y ya creía en él. Los testimonios eran tan verídicos, tan reales, que ya creía en él. Y aquí había ido ¿a qué? A rogarle, ¿a quién? A Jesús. Y aquí empiezo a hacerte preguntas. Yo en el devocional suelo hacerme muchas preguntas. ¿Dónde buscas tú la solución cuando viene la enfermedad o cuando vienen otras circunstancias difíciles? ¿Dónde la buscas tú? ¿La buscas en lo oculto, en alguien que sabe, en el médico, en esto, en una persona o en Jesús? Porque este hombre conocía a Jesús de oídas y lo que decidió hacer fue ir a buscar a Jesús. Mire lo que hacen los ancianos. Cuando llegaron ante Jesús le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Las autoridades fueron a interceder, a rogar por el centurión para que sanara a su siervo, ¿sí? Pero fueron diciéndole quiénes eran y qué había hecho el centurión, ¿sí? El centurión no les dijo, oye, díganle que yo había hecho una sinagoga, no. Él los envió porque conocían a Jesús, ¿sí? Estaban más cercanos de él, ¿ya? Y él necesitaba que oraran por él. Dice la palabra, así que Jesús fue con ellos. Y vuelvo a este punto, clave, autoridad, ¿sí? Autoridad. El centurión tenía autoridad, los ancianos tenían autoridad. Jesús siempre estuvo bajo autoridad, siendo la autoridad. Dice que cuando ellos se lo piden, se lo ruegan, Jesús va con ellos. Recuerde esto, Jesús venía cansado, venía de liberar, venía de sanar, venía a hacer milagros grandes, ¿sí? Y Jesús acá dice que se va con ellos. Y aquí empieza a dar un giro la cosa. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos, ¿sí? Primero mandó a los ancianos, pero después envió a los amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Pero por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. O sea, el hombre que poseía la autoridad envía unas autoridades, pero después dice, voy a enviar a mis amigos, porque yo necesito que Jesús sepa que yo lo reconozco como autoridad. ¿Sí? Escuche esto. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una palabra que digas, quedará sano mi siervo. Tal vez usted y yo y muchos conocimos esta palabra repitiéndola, ¿sí? En una declaración, diciendo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero con una palabra tuya bastará
para sanarme. Y vuelvo y repito, hay un principio en este milagro, en esta sanidad, que se llama autoridad. El centurión sabía quién era su autoridad, cómo operaba la autoridad, ¿sí? Y siempre se sometió. Los ancianos intentaron decir, es por obras que este hombre merece, es justo. Y sí, Dios tiene en cuenta la justicia, pero después el centurión se da cuenta que no es por lo justo, por lo que yo haga, es por cómo está mi corazón delante de Jesús, ¿sí? Y mire cómo amplía este concepto de la autoridad el centurión. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Y yo quiero decirte aquí en este párrafo, lo que la palabra a mí me da a entender es que a Dios le interesa no qué has hecho, no cuántas sinagogas has construido, sino cómo está tu corazón frente a la autoridad de Dios. Y es algo, o sea, es algo revelador para lo que viene, ¿sí? Porque Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El centurión, ¿a quién buscó? A Jesús. El centurión no buscó a nadie más, buscó a Jesús. Él sabía, estaba escuchando. Él necesitaba un milagro de sanidad y el que estaba sanando era Jesús. Él no buscó a nadie más, ¿sí? Y tenía que ser una enfermedad complicada, estaba a punto de morir. No le habían dado apenas el diagnóstico. Estaba muriendo este hombre, al que él amaba. Y claro que nosotros nos preocupamos por quienes amamos, pero ¿a quién buscamos para orar, para interceder, para rogar por los seres que amamos? Y bueno, yo creo que la palabra es muy clara hoy al decirnos a quién debemos acudir y cómo debemos acudir. ¿Sí? Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Sí? Al oírlo, Jesús se asombró de él. Escúcheme esto que es importantísimo. Todos nos asombramos de Jesús, todos nos asombramos de los milagros, de los hombres de la fe, todos nos asombramos del poder de Dios, pero que Dios se asombre de ti es un reto. Y yo decía, Señor, ¿cómo así que te asombraste de este hombre? O sea, para que Jesús se sorprenda. Jesús lo conocía todo, venía a ver milagros sobrenaturales, fe, la había visto. Si tú lees atrás, hay milagros poderosos y los que vienen también son más grandes, pero en ninguno de ellos Jesús se asombró. En este se asombró y ni siquiera por el milagro y por la persona a la que iba a hacer el milagro, sino por la fe de la que lo estaba pidiendo. Y yo te quiero dejar esta pregunta hoy. ¿Es tu fe una fe que asombra a Jesús? ¿Es nuestra fe en la dificultad una fe que asombra a Jesús? ¿O es una fe natural, carnal, que solo depende cuando ve? He aquí la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no estás viendo y estás creyendo, yo te tengo que decir que Dios se va a asombrar. Pero si tú estás viendo, estás esperando ver para creer, tú terminarás asombrado. Yo lo sé, porque Dios lo va a hacer, pero no lo vas a ver de la misma manera. Dice, al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó. O sea, y lo comenta y lo trae y lo comparte como un testimonio. Yo quiero decirte, cuando yo leo este pasaje y empiezo a preguntar muchas cosas, siempre me vuelvo y encuentro cosas. Y aquí me encuentro que este centurión había creído por un testimonio. Él no había estado con Jesús, no se congregaba para que tú me lo puedas entender. Por un testimonio. Y yo te pregunto, ¿es tu testimonio un testimonio de fe? ¿Es tu testimonio el testimonio de que Dios puede obrar? Porque cuando somos cristianos en lo bueno, es muy bueno hacerlo. Pero cuando enfrentamos la dificultad, cuando viene la situación, cuando viene la quiebra, cuando viene el fracaso financiero, cuando viene el fracaso sentimental, cuando viene el diagnóstico, está tu fe asombrando a Dios. Está diciendo, wow, está entrando en un proceso, pero me está reconociendo. Y yo te quiero decir esto,
No hay proceso del que tú puedas escapar. No hay proceso del que tú te puedas saltar. Pero lo que Dios te está diciendo hoy es que tu fe puede transformar tu corazón para saltar esta parte del proceso y tener un resultado diferente. Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y esto me sorprende mucho, porque el tamaño de la fe que Dios nos pide es la de un grano de mostaza. Mira, todos los milagros, todos, tienen una porción, por lo menos como la de un grano de mostaza, de fe. Todos. ¿Tú quieres ver milagros? Pues tienes que tener fe. Tú puedes ser testimonio de milagros sin tu fe, por la fe de alguien. Este siervo iba a ser sanado. Me llama muchísimo la atención. Estamos hablando aquí de un intercesor como el centurión. ¿Por qué? Porque no se habla del siervo. Solo se habla para decir que se va a morir y que fue sanado. O sea, tú y yo somos intercesores en fe de otras personas. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos orando? ¿Estamos orando creyendo por esa sanidad y ese milagro? ¿O estamos orando porque ya dimos por perdido todo? No. Esta semana yo me aferraba a algo porque hemos orado y creo que estamos en tiempos de intercesión porque, porque vienen noticias, ¿sí? Son noticias que no queremos escuchar. Y para nosotros que batallamos en la intercesión, que queremos ver a la gente bien, que queremos ver a Jesús reflejado en su sanidad, en su modo de vida, cuando recibimos noticias de las personas que estamos cerca, si seguramente te ha pasado a ti, pues nos confrontamos muchísimo. Señor, ¿y aquí qué? Y yo quiero apelar allí a eso, a la esperanza que produce la fe. Y siempre oraré por la fe del milagro, sometido siempre a la autoridad de Dios, a su soberanía. Pero yo creo poderosamente en un Dios que aún hace milagros. Jesús vive, y si Jesús vive, tú y yo debemos activar nuestra fe para ver milagros. Tú no puedes esperar lo místico, supersticioso para ver los milagros de Dios. Aquí dice el centurión, solo una palabra y el milagro ocurrirá. Solo una palabra. Este hombre conocía por testimonio, conocía por la palabra testificada de vida y así lo creía. Tú y yo tenemos la palabra de Dios todos los días. Tú y yo tenemos promesas. Tú y yo tenemos muchas cosas en la cabeza hoy para reclamar lo que Dios va a hacer. Y es posible que el tiempo te parezca lejano. Es posible que apenas estés entrando y ya estés bombardeado en la mente. Pero una fe activa es una fe que batalla esto de manera diferente. Una fe activa dice, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo y no voy a creer más de lo que Dios me está mostrando. Creo que hace 8 días hablábamos de la luz que Dios pone exclusiva para irte dando paso a paso. Entraste en una dificultad. Bueno, toma esa primera respuesta de la dificultad y deja de pensar más allá de lo que no ha pasado. Y tráela y coloca tu promesa al lado. Y te sientas con tu papá y le dices, Señor, Padre nuestro, tú me dijiste esto y está pasando esto. Yo hoy me arrepiento porque sé que no hice lo que debía y te coloco en mi corazón y te pido que aunque yo no soy digno de que entres en mi casa, hoy sé que solo una palabra bastará para sanarme o para restaurarme. Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande, tan grande. Me encanta esa frase. Y mire esto, Jesús es especial. Al regresar a casa, ¿a dónde? A casa. Los enviados encontraron sano al siervo. Los enviados encontraron sano al siervo. Wow. Este es un Dios que no necesita que nosotros le digamos cómo hacer las cosas. Escuche esto. Jesús venía de imponer manos, de reprender, ¿sí? De hacer milagros de mucho tipo, de que ciegos vieran, ¿sí? Cojos caminaran. Pero en este no tienes ni que ir, porque tu fe no se activa
por el lugar donde está. Tu fe se activa por donde está tu corazón, porque donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Donde está tu corazón, allí está tu fe. ¿En qué estás poniendo más fe? ¿Estás poniendo más fe en los médicos? Yo te digo, ora por ellos, intercede por sabiduría para que Dios les revele lo que tiene que pasar en tu vida. Pero nuestra fe no está puesta en un médico, en un procedimiento. Está puesta en Dios. Está puesta en el Dios que abrió los mares. Está puesta en el Dios que sana paralíticos. Y yo creo que la iglesia hoy debería activar esa fe, porque somos una iglesia viva. Dice Romanos 10, versículo 10, porque con el corazón se cree. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está creyendo hoy? ¿A qué le estás creyendo? A los dardos del diablo, a las mentiras del diablo, que te dicen que te vas a morir. Voltéalo y míralo, dice, sí, ¿y qué? Y si me muero ahí pon de mi papá, punto. Ya, y dedícate a vivir, porque Dios no ha decidido. Y así como este hombre dice, no soy digno de que entres en mi casa, solo una palabra tuya. ¿Y sabes por qué el centurión decía solo una palabra tuya? Porque él es el que tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y yo me levanté hoy diciendo al Espíritu Santo, dame algo. Quiero darle ánimo. Quiero darme ánimo a mí en medio de noticias que no me gusta recibir, que no quiero recibir, pero que sé que en la soberana autoridad y voluntad de Dios van a operar para bien de quienes le amamos y quienes hemos sido llamados conforme a su propósito. Y si esas promesas y esa palabra no te da esperanza, yo te quiero decir, no hay medicina, no hay médico, no hay nada que te la pueda dar. Porque el Dios en el que tú y yo creemos es un Dios que cumple sus promesas. Pero si cuando tú ves la dificultad, tu fe empieza a tambalear de tal manera que la pierdes, recuerda, un grano de mostaza. ¿Sí? Hay una alabanza, un cántico un poco primitivo de la iglesia que dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Sí? Eso haría el Señor. Cree solamente, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El centurión practicó esto. El centurión lo que hizo fue creer y confesar, ¿sí? Usó su autoridad, pero cuando vio que su autoridad estaba siendo usada de manera equivocada, se humilló y se postró ante Dios y le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy merecedor de que tú me miraras a mí, pero como sé quién eres tú, yo hoy te clamo el milagro. Yo te clamo la sanidad total. Yo te clamo que se rompa esta cadena generacional. Yo te clamo que los médicos, que los procedimientos, que las medicinas obren como tú lo necesites. Y si no son suficientes, papá, sáname tú directamente, porque tú puedes hacerlo. Autoridad, obediencia, ¿sí? Creer, sanidad, milagro. O sea, la palabra es suficiente para sanarte. ¿Tú crees? ¿Sabes de qué palabra estamos hablando? De la palabra que dice que todo estando en caos, ¿sí? Dice que el Señor separa la luz de las tinieblas y habla y dice que haya luz. Esa palabra es poderosa. ¿Sabes qué más hizo esa palabra? Tiene tanto poder esa palabra que levantó a un hombre de entre los muertos que hoy vive para responderte a ti las promesas y decirte, yo voy a sanar. Solo entrégame tu corazón y cree y declara ahora con tu boca para salvación. Porque cuando tú tienes una circunstancia, confiesas que crees en el Señor, te arrepientes de lo que te llevó a esa circunstancia, porque para ser honestos, la mayoría de las cosas en las que hemos recibido una noticia son una circunstancia, una consecuencia. Ah, pero pastor, eso es una cadena generacional, yo te la culpa es. Y yo sí, pero si tú quieres cambiar esa cadena generacional, vas a tener que aprender a pensar y a creer como nueva criatura y no como vieja criatura, ¿sí? Sino como nuevo. Y cuando tú crees como nuevo, entonces
crees en el corazón y confiesas con tu boca lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿sí? Y yo no voy a decirte que vas a caer en un círculo de actitud mental positiva. Lo que te estoy diciendo es que este centurión nos deja ver, ¿sí? Que Dios no le importa cuánto recorrido tengas, cuánto hayas caminado con Él, si sirves, si no sirves. Si tu fe está en su palabra, está en su autoridad, Dios lo va a hacer. Mira, ¿por qué te hablé tanto de la autoridad? Porque en la autoridad de Dios hay sanidad. Este hombre, mira el paralelo, este hombre le dice a Jesús, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero sé que con una palabra tuya bastará para sanarme. Si usted vea anteriormente en el texto dice que él mandó a los ancianos, o sea, daba orden, ¿sí? Pero a Jesús no le dijo, te mando que me sanes. Le dijo, yo reconozco que no soy nadie, pero tú tienes el poder para sanar. Y mire el entendimiento y la comprensión de este hombre. Yo sé que yo envío órdenes, mando, tengo subalternos, yo mismo tengo jefes. Te reconozco como autoridad en mi vida. Y como te doy toda autoridad, hoy te digo, sáname, Señor, con una palabra. Solo di tu palabra, Señor. Solo da la orden tú, que tienes todo bajo control. Y ahí entonces me preguntaba esto acerca de las palabras que Jesús oyó para maravillarse. Jesús oyó un hombre arrepentido. Jesús oyó un hombre que reflexionaba definitivamente sobre su proceder y entendía que debía estar sujeto. Encontró un hombre que reconoció que tal vez él no era justo. Romanos 3:10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, solo él. Si tú crees que por tu justicia o por tus obras Dios te va a escuchar y Dios va a hacer, yo te quiero decir que no es así. Ahora, por tu fe, ¿sí? Tú haces obras que Dios toma como justicia. Eso sí es claro. Pero por las obras solas, no pienses que Dios está obligado a hacer en tu vida. Porque no es por tus obras, es por tu corazón, es por lo que crees. No que Él se obliga, sino que Él te ama y te envía y te da. Esas fueron las palabras que Jesús oyó del centurión para estar maravillado. Maravillemos hoy al Señor con nuestra fe. Es la esperanza y la fe del centurión la que se despertó al saber que Jesús hacía. Los testimonios de personas de distintas edades, lugares, realidades llegaron a los oídos de él. Y sabes algo, yo oro para que hoy tus oídos sean abiertos para sentir el sonido cercano del milagro. Porque esta generación, por mucha información, por muchas cosas, está perdiendo su fe para ver milagros. Y yo te quiero decir algo, Jesús aún hace y está haciendo milagros. Pero todo milagro necesita una porción de fe, de autoridad, de arrepentimiento y de colocarte en tu lugar, sabiendo que eres hijo. Y a todo hijo Dios, entonces, va a obrar allí. El centurión nunca dudó que Jesús podía hacer el milagro. Es más, era tanta su confianza que sabía que Jesús no estaba con el siervo. Y dice que todo este ambiente se da, Jesús no se mueve de allí y que cuando llegan, el siervo estaba sano. Y aquí te doy dos perspectivas. Una, tú estás orando por un milagro. Yo quiero preguntarme, no lo dice el texto, pero ¿cómo estaba el siervo que estaba falleciendo? Cansado, agotado, tal vez de verdad agonizando, no sé cómo estaba. Pero lo que aquí dice es que hubo personas que intercedieron. Entonces, hay una persona que necesita un milagro. Esa persona puede tomar esto que estamos compartiendo hoy y vivirlo desde su fe. Pero hay una segunda, y es la que tú y yo tal vez hoy también tenemos que tomar, y es la de intercesores. ¿Sí? ¿Cómo estás clamando? ¿Con qué fe estás clamando? ¿Y qué le estás pidiendo a Dios? ¿Tienes una esposa, un esposo, un hijo por el que necesitas un milagro? Bueno, cree. Por tu fe, otros se sanan. Por tu fe hay milagros en otros. Este hombre nos muestra esto. Él confiaba en que la autoridad de Jesús estaba por sobre todo imposible. Mire, hay fundamentos doctrinales, teológicos que atesoramos
en el entendimiento, pero pocas veces en la práctica, ¿sí? Y esto de que Jesús recibió, dice que toda la divinidad de Dios reposó sobre Jesús, es llamado la kenosis en los estudios bíblicos. Entonces ese vaciamiento de Dios sobre Jesús le da todo poder y autoridad. Y ese poder y autoridad en Jesús es el que sana. Y tú y yo dijimos que creyendo en Jesús, Cristo vivía en nosotros. Señor, ahora muero, Cristo vive en mí. O sea que yo puedo creer. Esto es fe. Es la fe que quiere ver milagros. Es la fe que se pone en el lugar correcto. Oremos entonces con fe. Pidámosle a Dios que nos deje pasar esta batalla con fe, creyendo, haciendo lo que nos corresponde, claro, pero con fe de que Él lo va a hacer, con fe en su autoridad, con fe en su poder, con fe en lo que ya hizo, porque tú ya hiciste y tú ya viste cómo Él podía hacer muchas cosas. La autoridad de Dios está por encima de todo imposible, al punto de que tú puedas decir hoy, Señor, solo di la palabra y sáname. O sana a mi hermano, sana a mi esposa, sana a mi siervo, sana a mi amigo. Porque todos tenemos a alguien seguramente por quien hoy tenemos que clamar y orar. Pero mientras el corazón lata, mientras tú te levantes, mientras tengas la batalla en la mente, ¿sabes una cosa? Si estás teniendo una batalla en la mente, es porque tu fe debe activarse. Porque si estás teniendo la batalla en la mente, estás vivo. Y si estás vivo, es porque Dios quiere algo mejor para ti. Y porque esa batalla, tú estás capacitado para pasarla. Porque no ha habido una carga, una tentación que sea puesta en tu vida que tú no puedas soportar. Es dura, sí. Sí, todos tenemos áreas en donde luchamos más fuerte que otras. No vas a pensar que eres solo tú. Pero si hoy tu fe asombra a Dios, estoy seguro que el milagro vendrá. Estoy seguro que el milagro sucederá. Cuando tú crees en esa autoridad, solo una palabra basta para que Dios ordene y el milagro ocurrirá. Eso es fe. ¿Y sabes por qué te insisto en que solo una palabra? Porque no importa cómo estés viendo tú hoy tu situación financiera, emocional, espiritual, lo que yo sí sé es que Dios tiene la última palabra. Y si esa última palabra es su palabra, yo confío en ella. Yo confío en ella. Amén.